Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mert Ramazan Demir sorprendió a todos al publicar una foto antigua que desató una ola de comentarios inesperados. El reconocido actor turco Mert Ramazan Demir, conocido por su carisma y sus papeles en dramas que han conquistado a muchas mujeres alrededor del mundo, encendió las redes sociales tras compartir una fotografía de su pasado. La imagen, que fue publicada en su cuenta oficial de Instagram con una descripción sencilla que decía "a veces es bueno mirar atrás", ha generado más de 1 millón de reacciones y miles de comentarios en pocas horas. Lo que parecía un simple gesto nostálgico se convirtió rápidamente en un tema candente en la prensa rosa. En la fotografía se ve a Mert con un look completamente diferente, alejado de la imagen elegante y sofisticada que suele proyectar hoy día. Su cabello más largo, una barba incipiente y una camiseta desgastada crearon un contraste notable con su estilo actual. "No puedo creer que ese seas tú", escribió una fan. "Me enamoré de ti 2 veces, de antes y de ahora", comentó otra. Pero lo que realmente hizo que esta publicación causara revuelo no fue solo la imagen, sino lo que vino después. La actriz Afra Saraaoglu, quien ha sido vinculada sentimentalmente con Mert en varias ocasiones, reaccionó a la foto con un comentario que dejó a todos boquiabiertos: "Ese era el Mert que hacía reír a todos en los descansos". Esta breve frase fue suficiente para que comenzaran los rumores. Los seguidores más atentos notaron que Afra no había comentado ninguna publicación de Mert desde hacía meses, y esta repentina interacción reavivó las sospechas de una posible reconciliación. ¿Están Mert y Afra retomando su relación? ¿O es simplemente una muestra de cariño entre amigos? En una reciente entrevista para una revista de espectáculos, Mert fue consultado directamente sobre el tema. Con una sonrisa esquiva respondió: "Las fotos del pasado nos recuerdan quiénes éramos, pero lo importante es en quienes nos estamos convirtiendo". Aunque no confirmó nada, tampoco negó la posibilidad de que algo esté ocurriendo con Afra. La ambigüedad de sus palabras solo alimentó más las especulaciones. Afra, por su parte, fue vista saliendo de un café en Estambul y los reporteros no tardaron en preguntarle por su comentado mensaje. "Mert y yo compartimos momentos muy bonitos, es normal que recuerde eso con cariño", dijo mientras se alejaba con una sonrisa. La manera en que lo dijo dejó entrever que hay un vínculo que, si bien tal vez no sea romántico actualmente, aún tiene una carga emocional importante. Los fans de ambos actores han inundado las redes con mensajes pidiendo una reunión en pantalla, e incluso algunos más osados sueñan con una reconciliación real. "Ustedes están hechos el uno para el otro, vuelvan por favor, el pasado a veces es la clave del futuro", son solo algunos de los miles de comentarios que pueden leerse bajo la imagen de Mert. Mientras tanto, los medios turcos no han tardado en hacerse eco de la reacción del público. Varios programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar la fotografía y el comentario de Afra, invitando a expertos en lenguaje corporal y relaciones de celebridades para desentrañar lo que podría estar ocurriendo entre bastidores. Uno de los panelistas más reconocidos del programa Magazine Saati señaló: "El lenguaje usado por ambos, aunque ambiguo, denota una conexión emocional que va más allá de la simple amistad". Por su parte, Mert ha seguido compartiendo contenido en redes, aunque con un enfoque más introspectivo desde que publicó aquella imagen. En sus stories más recientes, se le puede ver leyendo en la terraza de su casa, caminando en un bosque al atardecer y compartiendo frases filosóficas como: "A veces hay que perderse un poco para encontrarse mejor". Muchos seguidores interpretan estas publicaciones como una fase de reflexión personal, quizás influenciada por su posible cercanía renovada con Afra. En paralelo, Afra ha sido vista en varios eventos de moda, donde deslumbró con su elegancia. Durante la última alfombra roja del evento Istanbul Fashion Week, lució un vestido de diseñador que fue tema de conversación por días. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su atuendo, sino el brazalete dorado que llevaba, similar al que Mert solía usar durante las grabaciones de una serie que ambos protagonizaron años atrás. Esta coincidencia no pasó desapercibida por los más observadores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre un posible código secreto entre ellos. Las revistas de entretenimiento, como Hola Turquía y People en español, han dedicado portadas y artículos de fondo al tema, destacando el fenómeno mediático que han creado estas interacciones. En un análisis más profundo, algunos columnistas destacan que la nostalgia y el recuerdo de los viejos tiempos están jugando un papel importante en la narrativa de ambos artistas.
Más allá de si están juntos o no, lo que vemos es una historia que apela a la emoción colectiva del público, una mezcla de romanticismo, añoranza y esperanza, escribió la periodista Selin Karan. En este contexto, el fandom de Mert y Afra, bautizado en redes como Afmer o Merfra dependiendo del equipo, ha reactivado sus cuentas de fanáticos, compartiendo ediciones de fotos antiguas, clips de sus escenas juntos y mensajes de apoyo. El destino siempre los une, nadie puede negar la química que tienen, a veces las segundas oportunidades son las mejores, escriben con ilusión. Sin embargo, no todos están convencidos de que este acercamiento sea genuino. Algunos usuarios más escépticos sugieren que podría tratarse de una estrategia publicitaria, especialmente considerando que ambos actores están en negociaciones para un nuevo proyecto televisivo. Se rumorea que una conocida plataforma de streaming está preparando una serie romántica con protagonistas principales aún no confirmados, y que Mert y Afra están entre los nombres más discutidos. De confirmarse, sería la primera vez que trabajan juntos desde su éxito anterior que marcó una era en la televisión turca. En una reciente aparición en un programa de entrevistas nocturno, el conductor bromeó con Mert diciendo, si no están juntos en la vida real, por lo menos denos otra serie juntos. Mert, con una sonrisa tímida y una mirada cómplice, respondió, nunca se sabe qué puede traer el guión, de la vida o de la ficción. Esta declaración críptica fue suficiente para desatar otra ola de mensajes en redes sociales, muchos de los cuales pedían una fecha de estreno cuanto antes. Al mismo tiempo, las marcas con las que ambos colaboran están viendo un aumento notable en interacciones. Una empresa de perfumes que recientemente firmó contrato con Afra lanzó una campaña con el eslogan, los recuerdos tienen aroma. Lo cual fue interpretado como una indirecta al revuelo emocional que la actriz ha generado en las últimas semanas. Por otro lado, Mert protagoniza una campaña para una firma de ropa masculina bajo el lema, Tu historia te define, nuevamente en línea con el concepto de mirar al pasado para redefinir el presente. Todo este fenómeno ha colocado a Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu en el centro de la cultura pop actual, no solo en Turquía, sino también en varios países donde sus trabajos han alcanzado notoriedad. Fans en América Latina, especialmente en Argentina, México y Chile, han expresado su entusiasmo en comentarios. Videos de TikTok y hasta campañas con hashtags como #Mert Afra Forever y #Nuestro Final Feliz. A medida que pasan los días, la expectativa solo crece. ¿Será esta una historia de amor renacida? ¿O simplemente una coincidencia cargada de emociones no resueltas? ¿Estaremos a las puertas de un nuevo proyecto que una sus talentos nuevamente? Por ahora, solo el tiempo tendrá la última palabra, pero lo cierto es que la imagen del pasado de Mert ha abierto una ventana al corazón de millones, y quizás, también al suyo propio. No olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que entre Mert y Afra aún hay algo? Nos encantaría saber su opinión.